que nos sintonizan a esta hora a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá, en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada con criterio. Hoy estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos hasta las 7 de la noche. Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá, en Instagram, Twitter. ¿Tienes el micrófono apagado, Mauricio? Cuando tienes que decir esas vainas hasta que como que el cerebro de que... Sí, el sábado automático. Recuerden seguirnos en redes sociales en @FocoPanamá, en todas las redes sociales, y aparte pueden ver las noticias del día en focopanamá.com. Vamos a estar mencionándolo para más adelante, pero igual en focopanamá.com pueden encontrar la lista de todas las personas que fueron llamadas a juicio en el caso de Brecht. Ahorita más adelante en el segundo bloque vamos a hablar de eso. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y también queda ahí guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá y de Radio Panamá para que lo puedan ver a su propio ritmo, igual que en Spotify o en Apple Podcasts, donde sea que escuchan sus podcasts. Hoy vamos a tener un programa movido, Mauricio. Vamos a tener dos invitados. Primero nos va a acompañar Ilan Perelis para hacer un análisis de las elecciones de medio término que están pasando en este momento en Estados Unidos. ¿Y qué escribió Y la prensa? escribí un artículo en la prensa y vamos a hablar un poquito de eso. Y después, en la mitad del programa, nos va a acompañar Iván Skilsen, el ministro de la Autoridad de Turismo, el director de la Autoridad de Turismo, Pero que si vamos a estar hablando. se conecta con sombrero, no le hablo. Esa es la pregunta. La pregunta que me hicieron es, ¿va a ir con sombrero? No va a ir con sombrero. Y la verdad no estoy claro. Vamos a ver cómo aparece Iván Skilsen. Oh, qué bien, porque Si es sombrero pintado, ¿vale? Por ser mes de la patria. Es que es que no sé qué tipo de sombrero usa él, porque no necesariamente, no es un sombrero pintado, es un sombrero montuno, ¿no? se puede sombrero pintado. Ok. No, y para que entiendan el contexto, hay muchas cosas en cuestión de turismo sucediendo ahora mismo. Sí. Se acaba de uno de los primeros cruceros, el tema de la utilización del nuevo puerto de crucero. Hay muchos temas de los que Sí, hablar. hay varios temas, hay una reactivación por parte de las fiestas patrias. Y obviamente no va a apelar la respuesta que nos va a contestar sobre el tema de los incentivos turísticos, a ver cómo terminó eso. Pero primero, antes de seguir Tira, ¿qué sopa? antes de seguir con el programa, tenemos unas palabras de Anet para nosotros. Adelante, Anet. Cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con Más Móvil y Claro conectados de Darién a Chiriquí en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Tienes que repetir, Mauricio, porque creo que hay algo con tu audio que está como en delay, como que estás hablando y no, como que se activa con tu voz, entonces no estoy seguro si es por eso. Estoy en el celular. No te lo agarro en el celular, puede ser eso. Puede ser eso. ¿Dónde estás? ¿En qué guarida te has metido tú? Montañas de Panamá Oeste, en las estepas Panamá Oestianas. De Panamá Oeste. Acabo de Ok, el primer invitado que tenemos es Ilan, y para presentarlo, ya habló, pero para presentarlo formalmente, ¿cómo estás, Ilan? Muy bien a todos y buenas tardes. Ya te ves más grande. Ya Ilan fue a la universidad, o ya se graduó, regresó y todo. Sí. Yo me acuerdo de Ilan, estaba como en secundaria, bro. Qué pretty. Muy buen artículo, Ilan. Muy buen artículo, leí. Ok, Ilan, escribiste un artículo precisamente en la prensa de hoy. Para los que no lo han leído, les aconsejo que lo lean, pero aquí en el programa Ilan va a tratar de recrear un poco el análisis que escribió en ese artículo. Primero, empezar con las preguntas básicas, y quizá para la gente que no sepa, ¿qué son las elecciones de medio término en Estados Unidos? Sí, las elecciones de medio término son elecciones a muchos cargos. Primero, lo que más la gente se enfoca es el Congreso, porque el Congreso tiene dos cámaras. La Cámara de Representantes se reelige toda, o en el caso de que se vayan a reelegir o se tiren para reelección, y si uno se retira, entonces nuevos congresistas. Y es un sistema interesante porque los congresistas son cada 2 años, los senadores cada 6. La idea es que los congresistas tienen que estar más cerca a las personas a las que representan, y los senadores que vienen de todo un estado como que tienen más libertad de estar dentro de la burbuja, digamos. Entonces, lo que se da en el Senado es que se elige cada una de las elecciones de medio término, o la presidencial se elige 1/3. Entonces, hoy se elige 1/3 del Senado, toda la Cámara de Representantes
y siempre ha servido como una forma de evaluar al gobierno en ejercicio. Claro, porque se Entonces, da en la mitad del periodo presidencial, ¿no? en la mitad del periodo presidencial, hace 2 años fue la famosa elección que demoró varios días en decidirse y Sí. es posible que pase igual acá. O sea que si están esperando que esta noche se decida todo, no necesariamente va a pasar así, a menos que la victoria de un lado sea tan arrolladora que no haya que esperar a todos los resultados. ¿Cuáles son Entonces, los pronósticos, Ilan? ¿Cuáles son los pronósticos? los pronósticos más recientes es que los republicanos van a tener una muy buena noche, por varias razones. Primero, porque los partidos de oposición les tiende a ir bien en las elecciones de medio término. Porque primero su electorado está más motivado y segundo, porque la población siempre está, en mitad del periodo presidencial está insatisfecha con el presidente. Sí, siempre hay expectativas sobre la Había mucha presidencia que no expectativa, necesariamente sí. se han cumplido. No se ha cumplido todo. También el partido de oposición no tiene que escoger a un candidato como pasa en la presidencial. Entonces no es una opción entre Biden y Trump. Es como que me gusta Biden o no, se vuelve como un poco un referéndum. Claro. Parecía en algún momento que los demócratas podían tratar de recuperar esa circunstancia a pesar de que Biden está en una aprobación bajo el 45%, 41, 42, por la decisión del aborto y porque los candidatos que hay en muchos estados eran vistos como muy extremistas o muy atados a Donald Trump. Pero en el último mes pareciera que ha vuelto a lo normal en que el partido de oposición está bien perfilado y el tema de la economía, la inflación, ha tomado, digamos, el lugar principal porque a pesar de que el desempleo está muy bajo en Estados Unidos, hay un problema de inflación. Entonces las personas cuando van a echar gasolina, van al supermercado y ven que los precios han subido, Claro. van a castigar al partido que está en poder en muchos casos. Ilan, una Sí, hay consulta. Dentro de estas elecciones ha salido a relucir nuevamente la figura de Trump. ¿Qué papel está jugando dentro de estas elecciones de medio término? Jugó un rol también importante no solamente en las elecciones, sino en las primarias, porque en muchas primarias del Partido Republicano, él apoyaba a uno de los candidatos que siguiera más su línea, y si había un representante, por ejemplo, un senador que votó a favor del impeachment, del juicio político, él hacía campaña en contra. Entonces él tomaba lados, lo que no es muy común. Normalmente, por ejemplo, Bush, después de que fue presidente, casi nadie supo de él. O sea, el presidente se Porque larga ya listo para su casa. O sea, ya para su casa, pero Trump obviamente, primero que para él quiere ser el centro de atención, es parte de su personalidad. Segundo, que él tiene toda esta idea de que la elección fue robada. Entonces, si piensas que la elección fue robada, la campaña sigue, entonces esto ha seguido y que viene el comeback en 2024. Ese como el López Obrador derechista y Total. rubio, pues así. Sí. No, El López otro- Obrador, mira la locura, o sea, López Obrador es incluso más extremo que Trump, porque López Obrador se tomó posesión, o sea, él tomó posesión en el Zócalo de México, Me acuerdo. a pesar de no haber ganado, o sea, Trump por lo menos dijo como que, bueno, me la robaron, pero ni modo, me voy para Mar-a-Lago. López Sí. Obrador literalmente dijo de que yo soy el presidente y le pusieron una banda Ujú. presidencial bruja en el Zócalo de México. Me acuerdo, hubo un campamento por meses Sí, ahí. Claro. Estaba despechaba y todo, el man mandaba desde allá, desde el Zócalo de México. El otro Ese tema- tema de ese, no sé ni cómo describirlo, pero esas ínfulas de, no sé, es que no sé ni cómo describir, qué palabra usar, no es exclusivo de una ideología, es un tema meramente como un rasgo de personalidad más que nada. Total, un porque narcisismo Y completísimo. el otro tema también es que no solamente se elige el Congreso, sino muchos estados eligen su gobernador Ujú. y oficinas locales, que muchas veces la gente no presta atención y simplemente va votando, es toda una misma papeleta, ¿no? Entonces llenan para su congresista, llenan para el senador, llenan, y ya cuando van para abajo ya no saben quién están llenando. Sí, claro, obviamente. Pero especialmente la posición de secretario de Estado, vimos que fue muy relevante porque son las personas que llevan a cabo la elección. No hay tribunal electoral. Las elecciones en los estados. Cada estado administra su elección y vimos en la elección pasada que antes del 6 de enero, Trump trató de convencer a que los estados invaliden los resultados
y saquen una lista de electores nuevos que fueran a su favor. Entonces, los gobernadores van a ser cruciales, especialmente si son republicanos. Por ejemplo, Arizona y Georgia, que Trump los perdió por poco, él trató de presionar al gobernador muy famosamente y al secretario de Estado de Georgia en una llamada diciéndole que búscame 10,000 votos. Incluso cuando el gobernador de Arizona iba a firmar la elección, como que todo se hizo bien, se veía que en su saco tenía el celular y le estaba sonando, tuvo que apagar el celular y ir a firmar. O sea, que Trump lo está llamando hasta el último momento. En ese momento. Entonces, en Georgia, el gobernador y el secretario de Estado, si ganan los republicanos, sería el mismo, pero en Arizona y en otros lugares son otros. Entonces, pueden ser otros que ya se comprometieron con la línea de Trump. Entonces, cuando los demócratas hablan del peligro a la democracia, quizá a veces son un poco generales y dicen que todo el Congreso sería un peligro. El peligro quizás sería en algunos de estos estados que vengan personas que le sigan las órdenes en 2024, si pierde la elección, entonces hay que ver qué pasa. Ilan, una consulta. Ok, yo estoy un poco desconectado del tema político de Estados Unidos y no sé actualmente cómo están conformadas, no sé las proporciones que hay entre demócratas y republicanos, pero número uno, esa pregunta, ¿cómo está conformado actualmente? Y número dos, ¿cómo sería si a los republicanos les va mejor en estas elecciones? ¿Qué cambio realmente o cómo podrían incidir en el gobierno de Biden? Sí, las mayorías que tienen los demócratas ahora son muy chicas. En el Senado es un empate, 50-50, pero cuando hay empate, la vicepresidenta en este caso, o el vicepresidente, Tiran hace un el desempate. que... Sí, entonces... No para. Exacto. Claro, como la moneda, sí. Si gana, o sea, tienen que ganar un puesto, o sea, sumar uno y ya tienen control del Senado. Ya. En la Cámara de Representantes tienen una mayoría que es como de 435, los demócratas creo que tienen como 222, o sea, una mayoría muy chiquita. Y el promedio de curules que gana un partido en oposición puede llegar hasta 40, 50. Hay algunos que dicen que en esta no se espera tanto porque ya los republicanos ganaron parte de eso en 2020, entonces si ya están tan cerca de la mitad, entonces ya ganar es un poco menos. Lo que pueden ganar es menos. Y esto tiene que ver primero porque van a limitar las leyes que pueda pasar Biden, aunque ya estaba limitado porque tenían que pasar leyes que no necesitaran 60 senadores y que tengan a todos los demócratas en la misma línea, porque vimos que hubo todo un enredo con ciertas leyes donde habían unos que estaban a favor de una y otros que estaban a favor de otra, porque al tener dos partidos y 300 millones de personas, tienes partidos que son coaliciones muy amplias. Entonces, el Partido Demócrata tiene, por ejemplo, a Joe Manchin, que es un senador de Virginia Occidental, que representa un estado que votó por Trump por 30 puntos y que defiende, es más conservador, y tiene a gente que se autodeclara como socialista o socialista democrático, como Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, etc. Entonces, tiene los presidentes o los que dirigen el partido tienen que manejar toda esa diferencia y que todos estén a favor de un mismo proyecto. Ahora, esto no solamente impacta las leyes, sino que los republicanos pueden crear comités de investigación, por ejemplo, contra Hunter Biden, pueden incluso empezar un impeachment en algún momento. Claro, que es lo lógico. Pueden bloquear los jueces, porque eso pasa por el Senado, y también va a importar la mayoría. O sea, básicamente lo que pueden hacer con su mayoría es joder la presidencia de Biden. Exacto. Entonces, la otra cosa es que el que sería el presidente de la Cámara de Representantes, el Speaker of the House de los republicanos, Kevin McCarthy, dijo que la ayuda a Ucrania no iría de la misma forma que está yendo ahora. Entonces, no quedó muy claro si es que la van a bloquear o es que van a revisar más, pero algunos levantaron la alerta de que... Cambia la ruta. ¿Qué?
digo, la ayuda no va a llegar directo a Ucrania, sino que para en Moscú, después va Exacto, Sí, para que la revisen con primero. escalas. con Exacto. escalas, exacto. Entonces, algunos quedaron como muy alarmados con eso, pero hay que ver, quizá lo estaba diciendo ahora, y muchas veces las promesas electorales, cuando las personas llegan al poder, no necesariamente se cumplen, porque Completamente. como que tienes Ni las otras consideraciones. amenazas tampoco. Bueno, son las 6:15. Muchísimas gracias, Ilan, por este análisis de las elecciones de medio término. Vamos a ver cómo terminan y dependiendo de lo que pueda pasar en los próximos días, de pronto tendremos a Ilan de nuevo en el programa para que nos explique. Yo diría, prepárate como para dentro de 2 días, así cuando Exacto, ya sí, empiezan a... dependiendo de cómo vaya, Sí. puede que se muera un rato. Exacto. Vámonos al cambio y regresamos aquí con Sal y Pimienta. Muchas gracias, Ilan. Y nosotros nos vemos después del cambio. Gracias. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Y pueden seguir la transmisión también en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Panamá. Antes de seguir con el programa, Mauricio, vamos a escuchar de Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, algunas noticias del día de hoy. 1. Ya salió la lista de las personas que fueron llamadas al juicio de Brecht. Están todas en nuestras redes sociales de Foco Panamá y también están en la página web focopanamá.com. Usted entra ahí a focopanamá.com y está toda la lista de las personas que han sido llamadas a juicio y también las personas que sacaron del juicio. ¿Cómo es esa Digo, lista, Daniel? ¿Cómo tú la viste? yo vi la lista bien, me parece más o menos, o sea, a ver, estaban las personas que se asumía que iban a estar, están ahí. Martinelli, Varela, los hijos de Martinelli, Papa Dimitriu, Fran de Lima, los 2 ministros del MOB de Martinelli, está Carlos Dubois, está Rosas, está Jaime Lazo. Barranco de gente, ¿no? Son mucha gente. Ahora, sacaron a, ¿qué importa? Sacaron un pocotón de gente que honestamente tenían razón para sacar, incluso creo que el Jerónimo Mejía, abogado de una de Maya Sicarelli, que la sacaron, sobreseyeron. Creo que incluso el creyente por parte del Estado también estuvo de acuerdo y la Fiscalía también estuvo de acuerdo que había que sacarla. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las periquitas de las amigas íntimas de Martinelli, que son 4, dejaron a una y sacaron a 3. Y sacaron Sí. a la hija de una también. Pero dejaron a una. Al hijo de una. Al hijo de una, perdón. También lo sacaron, pero dejaron a una, que es Aurora Moradas. Es que esa es la lora, ese no es un periquito, esa es la lora, esa es la Claro, principal. y en esa recordemos que parte de la evidencia que tenía el Ministerio Público estaba súper claro, o sea, era de que la factura del local a donde la van a comprar y el pago de brecha de ese local, o sea, esa vaina estaba, o sea... ¿Te acuerdas del cuadro? ¿Te acuerdas del cuadro? Claro, $80,000 a la vaina, una locura. Y más, Odebrecht pagó la coima en forma de cuadro. De cuadro, de ropa, de todo. Entonces, me parece que la lista está bien. Preguntas, obviamente, sobre el hecho, porque en el caso de las amigas íntimas de Martinelli, eran muy parecidas la manera en que se dio el pago. Entonces, habría que ver qué es lo que hace diferente. Nos enteraremos en el juicio qué es lo que hace diferente a Aurora Muradas en ese caso sobre la coima. Lo único, bueno, la audiencia quedó para, el juicio como tal quedó para agosto del otro año, que es un poco lejos, y la fecha alterna queda entonces para, creo que fue octubre, ¿no? Octubre, noviembre. Pero hay que desilusionarse ya o los tiempos dan. Desde septiembre. Mira, depende de quién le preguntes. Porque obviamente como la ley es así, la ley, como si tú tienes 2 abogados, tienes 3 interpretaciones. Depende de a quién le preguntes, te diré que los tiempos dan o no dan. A ver, lo lógico era, digamos, que este proceso se lograra terminar antes de que empezaran las primarias de los partidos.
Y la razón es porque, claro, una vez que ya están las primarias de los partidos y hay candidatos oficiales, las cosas se empiezan a empantanar. Porque obviamente hay un tema ahí de que si empieza el proceso electoral y tienes un juicio andando en la mitad, ya se empieza a poner complicado. Entonces la idea era terminar esto antes. No se va a terminar antes, va a estar justo en la mitad del proceso electoral. Dependerá de cómo el órgano judicial logra agarrar, digamos, suficiente confianza en la ciudadanía como para poder aguantar un proceso en medio de un proceso electoral. Yo creo que el órgano judicial con esto, precisamente había gente que juraba que ni siquiera iba a haber juicio, ¿no? Entonces yo creo que el órgano judicial está dando por lo menos, a ver, o sea, tener la anuencia de lo importante que es el caso de Brecht para la justicia panameña, Claro. y lo importante que es llevar a cabo este proceso. No, sí, igual también para la gente que piensa del proceso de Martínez, recordemos que ahora hay un proceso que sí está cerca y es el tema de New Business, que si tú me pones a apostar así como si fuera caballo, yo le voy al caballo a New Business, que suena hasta nombre de caballo, de hipódromo, si Está tú pones a ver. clarísimo. New Business está clarísimo. Exacto. New Business se toma por una cabeza. Ajá. Ese es full nombre de caballo. Yo una vez fui al hipódromo y los Nombre de nombres caballo. son así, de que New Business, sí, full es nombre de caballo hipódromo. Mira que sí, podemos hacer una analogía de eso. Una analogía con eso. Así que bueno, ese juicio va a ser entonces en agosto del próximo año. Lo importante es que hay fecha de juicio y la fecha alterna es, aquí lo tengo, es del 27 de septiembre al 17 de octubre. Sí, no es un mes máximo, exactamente. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la fecha alterna? Porque se asume y se sobreentiende que el man va a llegar con dolorcito en la nalga izquierda. Ay, es que tosí fuerte y se me movió la mollerita, va a decir Martinelli. Es que se me entró un sereno por la mollerita. Entonces, la mollerita es la de los bebés, la cosita de arriba. La mollerita es el botón de autodestrucción que tienen los bebés como hasta los 2 años. Que es una vaina, después, sí, man, los bebés, yo no entiendo, man, cuando la ciencia creó al ser humano, ¿cómo se le ocurrió tener un botón de autodestrucción, Frank? Es un huequito en el que tú le puedes tocar el cerebro al ser humano hasta como los 2 años y medio. Eso no es normal. Eso no es normal, eso no es normal. Esa vaina siempre Ajá, bueno, a Martinelli le va a entrar frío por la mollerita, le dio tos y no va a poder ir a la primera fecha. Mira, y solamente para que veamos el ejemplo práctico de eso, hoy tenía que haber sido, ayer tenía que haber sido el juicio, uno de los tantos juicios que hay, sobre el tema de la autopista Raján-La Chorrera, en el que están involucrados 2 exministros que también están llamados en el caso de Brecht. Y efectivamente se suspendió. Man, ya de risa, de ahí no se salvó ni uno, Frank, ni uno. Mira, creo que Rómulo fue el único que se salvó de ese gabinete. Rómulo de investigaciones. ¿Sí? No, hay un par. Ricky Fábrega tampoco, hay un par que se salvaron de eso. Pero Ricky Fábrega era del gobierno, se me había olvidado. Sí, él fue de gobierno, fue autoridad de tránsito y eso, así que él también salió. Hubo un par ahí que salieron relativamente, sí. Para mí lo que me da risa es que, por ejemplo, y una vez nos ha pasado antes de ir al cambio, muchas veces nos ha pasado que nosotros publicamos las noticias sobre los edictos que salen del órgano judicial, la vez pasada hubo uno, mencionaba casualmente a uno de estos ministros de Obras Públicas, y me llamó alguien con un mensaje por parte del ministro a decirme que era falso, completamente falso, que no estaba llamando. Lo que ellos a veces no entienden es que nosotros tenemos un sistema que jalamos los edictos apenas salen. Muchas veces nosotros... Pero ¿por qué estás diciendo la salsa secreta, hermano? O sea, eso no... No, pero es que ellos no saben cuál es el sistema, ni dónde, ni cómo accesar. Nosotros tenemos un sistema que jala los edictos apenas lo firma Yuprado. Entonces, muchas veces nosotros nos enteramos antes que ellos mismos. Entonces, los tipos empiezan a reclamar y después al rato, no, disculpa, no había visto el edicto. Sí, de que ya mi abogado me dijo que sí. Pues claro, obviamente también tienen tantos casos que no saben ni siquiera por dónde vienen. Mira, son las 6:29. Vamos a hacer el cambio aquí porque ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Vámonos al cambio y cuando regresemos estaremos hablando entonces con Iván Skilsen, director de la Autoridad de Turismo de Panamá. Vámonos al cambio y regresamos. Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Conoce a uno de los mineros profesionales de Cobre Panamá. Iván Skilsen, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, ya casi de noche. Saludos a todos. Hoy listo para compartirles las novedades del turismo.
Y bueno, para los que nos están escuchando en radio, Iván decepcionó el día de hoy porque no está usando un sombrero como muchos de nuestras personas nos anunciaron que existía la posibilidad. Estaba pidiendo el sombrero pintado, la estaba pidiendo Vamos a buscarlo, pues Así que vamos. supongo que la primera pregunta es ¿por qué no está usando el sombrero? Porque, o sea, ¿cuál es el poder de decisión del día a día de cuándo usar o cuándo no usar el sombrero? Últimamente el sombrero solo sale cuando hay que representar al país en algún evento internacional y así es una excusa para hablar de Panamá. Mira, y este es el verdadero sombrero de Panamá, porque la gente habla del Panama Hat y obviamente el sombrero de Panamá, conocido como Panama Hat, se hace en Ecuador. Así que es una excusa para decir esto, patrimonio de la humanidad. Hay una comunidad hermosa que se llama La Pintada. Te invito a que conozcas a los artesanos que lo hacen y ahí nos vamos. Qué brutal. Es para romper el hielo. Así es. Es hermoso. Lo único. Te estás cortando, Mauricio. La pintada es uno de mis lugares. Déjame apagar el video. Sí, suéname. Ahora sí, ya volví. Es que ahora sí. ¿Han estado en La Pintada? La pintada, la pintada es uno de mis lugares favoritos. Digo que lo único malo de la pintada es Richard Pfeiffer, pero el resto es súper bonito. Es un tema, pero La Pintada efectivamente es hermoso. Hace poco se dio el Festival del Sombrero Pintado, ahí estuve, y cada día más increíble. O sea, un artesano llega a vender hasta $20,000 en ese festival, es increíble. El atractivo y la popularidad que está agarrando el sombrero. Obviamente en Panamá tú vas ahora al desfile de las 1000 polleras y aunque es de polleras, ves un mar de sombreros pintados. Es una cosa impresionante y creo que ahora el interés nuestro es que la gente de las playas, sobre todo los hoteles de playa, también promuevan destinos como La Pintada porque se puede beneficiar muchísimo a estas comunidades locales, ¿no? Y que la gente no se quede solamente encerrada en su resort, sino que salga y explore el país. Así es. Hay varias preguntas. La primera pregunta sobre el día de hoy, ya Mauricio se puso su sombrero. No sé qué tipo de sombrero es. Este sombrero es sombrero de mi abuelo de campo, así. Vaya, parece como de junco. Es de junco, y es viejito, es de mi abuelo, es súper pretty. Bueno, tiene valor sentimental. Sí, no, completamente. Algo súper interesante que a mí me gusta mucho del área de La Pintada es que La Pintada es hermosísimo, de verdad. Es un pueblo muy bien cuidado, es súper limpio. Se siente literalmente otro lugar. Se siente la plata de la mina. De donde sea, hermano, pero está súper bonito. Y algo que me gusta mucho es que La Pintada es como el inicio para un tour que a mí me encanta, que es el de las montañas de Penonomé. En Penonomé hay mis lugares favoritos, allá arriba, Chiguiri arriba, que tiene Tavidad, tienes Cerro La, ¿cómo se llama? Cerro La Vieja, que ya no pega, pero es hermoso, sí. Sí, saludos a Alfonso, que es lo máximo, Alfonso. En Tavidad tienes Toabré, tienes lugares hermosísimos, pero hermosísimos. Y si te gusta la aventura, entras por ahí y sales en el valle, cosa que he hecho y es épico. Entonces, el tema de las montañas de Penonomé es chuzo, una joya que muchos panameños no conocen. Bien, 100%. Okay, vamos a empezar en orden. Hoy comenzó, se dio inicio, digamos, esta temporada de crucero con estos cruceros que han llegado al puerto crucero y casualmente se dio un incidente ahorita en la tarde. Si nos podrías conversar, porque no hay mucha información, sabemos que el puente, digamos, que conecta el crucero con el puerto, de alguna manera se dio y hay algunos heridos. ¿Qué información tienen ustedes en la autoridad al respecto? Sí, claro que sí. Aprovechamos la oportunidad porque en efecto hay mucha gente comentando en redes. Y hoy el plan era hablar, obviamente, de las buenas noticias de que los cruceros están impactando la economía, pero obvio este tema... Ahorita vamos a eso. Dale, claro que sí. No, la información que nos ha dado la autoridad marítima, que son los responsables del puerto, es que hay 7 pasajeros que sufrieron algún tipo de lesiones menores, están fuera de peligro, están siendo atendidos en el hospital, una pasarela colapsó. Y estamos dándole seguimiento al hospital con esta revisión que se está dando que es preventiva, para asegurar que no hayan daños colaterales, llamémosle. Pero todo parece indicar que no hay heridas graves, ¿no? Así que por ese lado, obviamente es desafortunado el incidente y empaña un poco la buena noticia del momento que los cruceros están reactivando.
pero supongo que este tipo de cosas siempre pueden ocurrir, ¿no? ¿Cuántos? Ok, esta es la primera vez que se va a usar este puerto de cruceros en Amador. ¿Cuál es la expectativa del uso que se le va a dar al puerto de cruceros? ¿Cuántos cruceros podemos esperar en este puerto de cruceros en Amador? Claro que sí. El uso se ha dado ya, esta no es la primera operación. Okay. Ya desde inicios de año se están dando algunas operaciones también. La temporada de cruceros usualmente va del mes de octubre al mes de mayo, y ya en el mes de octubre también se habían dado algunas operaciones, ¿no? En este momento la terminal de cruceros tiene un total de 52 reservas, es lo que me reportan, de las cuales 22 son puerto base y 30 de tránsito. Y el total a nivel nacional, estamos hablando de 196 operaciones de crucero. O sea que el puerto de Colón sigue teniendo más operaciones, siendo el que ya tiene más tiempo, y porque el Caribe sigue siendo el destino que más sigue teniendo cruceros. Nosotros estamos mirando mucho hacia el Pacífico porque en el Pacífico se da una variedad de cruceros bien interesante, y es cruceros más pequeños, los que llaman cruceros de expedición, pueden llegar a áreas más remotas. Por ejemplo, están llegando al área del Darién, zonas como el Golfo de Chiriquí, Coiba, y nos permite generar un mucho mayor impacto económico, que es lo que nos interesa, y generar impacto en áreas rurales, que es lo que está también logrando o apuntando el Plan Maestro de Turismo Sostenible. Y esa era mi pregunta. En el puerto el de Amador, que queda en el Pacífico, ¿qué tipo de rutas son las que, digamos, llegan a Panamá? ¿De dónde vienen esos cruceros? ¿Hacia dónde van? Bueno, muchos están aprovechando que terminan el tránsito, hacen tránsito del canal, y como el canal para los cruceros, de hecho, es como un bucket list item, muchos La gente quiere sueñan con... hacerlo. Sí, transitar el canal es como un tema para muchos cruceristas, entonces terminan en la ciudad de Panamá. Otros itinerarios están tomando en cuenta, por ejemplo, los de National Geographic, que operan Panamá-Costa Rica, y esa trayectoria también estamos apostándole mucho. Tenemos otros pequeños cruceros como Atlas Ocean Voyages, que también ya anunciaron que van a iniciar puerto base en Panamá, que puerto base significa cuando abordan su crucero en Panamá, entran por Tocumen y usualmente pasan 1 o 2 noches en la ciudad de Panamá, o sea que genera mayor beneficio económico, ¿no? Pero generalmente en el Pacífico, el itinerario por ahora es Panamá-Costa Rica en ese trayecto, pero también hay unos que están parando en Zambú, en Darién, que es interesantísimo. Allá visitamos un día esta comunidad de La Chunga, y nos enteramos que estaban recibiendo cruceros más pequeños, ¿no? 400 pasajeros, 300 pasajeros, y van a conocer estas comunidades que, a diferencia en Verá, en la zona del canal, estas son aún más auténticas, ¿no? Se conservan sus tradiciones, su cuerpo, la pintura, el quipará, que es la pintura en el cuerpo, todo su elemento ancestral es mucho más auténtico, y eso, para ese tipo de turistas, que suele ser también turistas de un poder adquisitivo más alto, los de los pequeños cruceros, también tienen como un atractivo bien interesante, ¿no? ¿Y qué tipo de infraestructura hay en Darién para recibir estos cruceros? No hay mucha infraestructura. Ellos suelen buscarlos hacia afuera, salen a buscarlos en botes y los traen a la costa, y ahí es donde los atienden, ¿no? Así que realmente es algo que a futuro se debería seguir desarrollando Claro. ese potencial, y es por eso que hemos estado enfocando en este tema de los cruceristas de pequeños cruceros. De hecho, la empresa que opera los cruceros National Geographic se llama Lindblad Expeditions. El tipo es como el papá del turismo sostenible en cruceros. Tiene mucha experiencia, por ejemplo, en Galápagos, y hace poco pasó un mes entero recorriendo todas las costas de Panamá. Le hicimos la venta de todo para que el tipo se enamorara, y al final salió muy entusiasmado. De hecho, publicó una entrevista comparando en esta ocasión Panamá con Costa Rica. Decía: la gente habla mucho de Costa Rica, pero quiero que presten atención a Panamá. Panamá tiene lo que tiene Costa Rica, pero además tiene pueblos indígenas. O sea, nos interesó muchísimo, nos motivó muchísimo que el tipo estuviese promoviendo Panamá así. Ahora él está evaluando un bote, un barco que pase todo el año en Panamá, porque estas operaciones que tiene hoy en día son una parte del año.
ahora estamos apostándole, estamos pidiéndole un apoyo al Canal de Panamá para que nos permitan unas operaciones que hoy en día no permiten, que siempre es un reto porque el canal tiene su prioridad de sus operaciones, no el turismo, Obviamente. para ver si logramos que esta empresa que opera los cruceros National Geographic tenga un barco todo el año en Panamá. Una consulta, se me fue un momentito la señal y me perdí tal vez un minutito de la entrevista, pero ok, es súper imponente. A veces yo siempre he dicho que los panameños no asimilamos la dicha que tenemos de vivir tan cerca del mar y nos acostumbramos a estos portacontenedores y estos cruceros que ni los vemos. Pues ver un carro, ver un portacontenedor, un Panamax, no es nada nuevo para un panameño. Sí, sí. Pero hoy justamente cuando estaba manejando en la cinta costera, el tramo nuevo, se veía el crucero allá estacionado o aparcado, anclado en Amador, y sí es bastante imponente. Y me recordó una foto que me envió el presidente de la Cámara de Comercio de Colón hace unos días de un crucero justamente en Colón, en el puerto de Colón, y era una foto en la que se ve el crucero y que Panamá es tan hermoso, que tiene tanto que ofrecer, etcétera, etcétera. Y en mi cabeza me dice lo siguiente. Por ejemplo, los cruceros en el lado de Colón. Yo soy muy fanático de Colón y me encanta Colón, pero yo sé cómo es Colón. Entonces, ¿qué vista más triste cuando se baja un turista en Colón y se tiene que subir a un bus e irse directo al canal o directo a San Lorenzo? Y justo donde se bajan no pueden hacer nada, pues porque la ciudad de Colón parece una zona de guerra, literalmente, y es muy triste. Pero entonces, ¿qué esfuerzos hay en justamente mejorar la infraestructura de los lugares? Pues porque sí, Panamá tiene obviamente lugares de turismo hermosos, los clásicos lugares que todo el mundo conoce y que son maravilla y top en todo el mundo. Pero, por ejemplo, una ciudad como Colón, que no pueda ofrecerle ahí mismo en la puerta del crucero, como si se puede ofrecer acá en Panamá, se bajan en el Causeway y mal que bien Dan tienen. una vuelta y vaina. Exacto. ¿Qué se está haciendo en Colón con el tema de los cruceros y de la ciudad y de la recepción por parte de la ciudad? Porque me decía, el presidente de la Cámara de Comercio decía, y obviamente él es súper positivo y que qué vista tan bonita, no sé qué. Y en mi cabeza era, pero si cambias el ángulo de la cámara, tú vas a ver un crucero hermoso con Mogadishu atrás, ¿me entiendes? Sí. De acuerdo, el tema de Colón definitivamente es una preocupación grande. Nos debería preocupar a todos los panameños cómo logramos revertir y transformar Colón, ¿verdad? Quiero aprovechar y tomar en cuenta por un segundo algo, ¿no? El turismo en Panamá hasta ahora se había concentrado casi exclusivamente en la ciudad de Panamá. Hay 20.000 habitaciones hoteleras de las 30.000 que están basadas en la ciudad de Panamá. Y con el Plan Maestro de Turismo Sostenible lo que hemos hecho es realmente apostarle a que Panamá se posicione por nuestra naturaleza y nuestra cultura, que es lo que más nos puede diferenciar, y eso está en todo el país. El canal, por supuesto, seguirá siendo siempre nuestro ícono. La ciudad moderna, a la gente le gusta, pero definitivamente un turista difícilmente va a venir por la ciudad moderna. Va a ser algo atractivo, te metes una rumba en el casco, comida sabrosa, la gastronomía sí es un atractivo que puede jalar. Así que con el plan maestro lo que se hizo se establecieron 8 destinos prioritarios para promover el desarrollo, y dentro de esos 8, incluso también la idea hay que priorizar, ¿no? Por ejemplo, Bocas del Toro, un destino que también nunca había recibido inversión en infraestructura enfocado en el turismo. Ahora el gobierno ha comprometido aproximadamente $200 millones en proyectos, entre ellos las calles, agua, que de hecho ahorita también hoy se declaró estado de emergencia por falta de agua, por falta de infraestructura dedicada al agua en Isla Colón. Así, el fin de semana tuvimos lastimosamente turistas que no tenían acceso a agua. Es un tema, o sea que esto para darles a entender las necesidades que hay en todo el país. De los 26 destinos, hay 8 destinos prioritarios, por ahí también hay mapeados 26 destinos, entre los cuales, por ejemplo, está la ciudad de Colón. O sea, hemos propuesto este plan maestro que fue aprobado por gabinete, desarrollarlo como de manera sistemática y ordenada, tratando de agarrar, como decimos en buen panameño, los mangos más bajos primero. Bocas del Toro ya está recibiendo muchos turistas, y la idea es cómo logramos subirle el nivel. En Colón, anteriormente los turistas en Colón, por ejemplo, llegaban al puerto y muchos iban, por ejemplo, directo a la ciudad de Panamá. Ni siquiera iban a San Lorenzo o a Portobelo
O sea que ahí el primer escalón es por lo menos que la mayor cantidad del gasto se quede en Colón, vayan a Guacalara, que vayan a San Lorenzo, que vayan a Portobelo. Y definitivamente, si hay un proyecto que ha venido impulsando el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Cultura de la verdadera renovación de Colón en cuanto a cómo se logra enfocar cuáles son las estructuras que más se pueden salvar y trabajarlas, ¿no? Y para ver cómo se logra de alguna manera renovarlas. Eso requiere una inversión enorme, como podremos imaginar. O sea que ese no es un mango bajo, es un mango que hay que llegarle porque la riqueza de Colón pero Colón ya está recibiendo, o sea, es que parte del tema es que Colón ya está recibiendo, o sea, ya tiene parte del es así. trabajo hecho en el sentido de que ya está recibiendo a los turistas. O Correcto. sea, quizá en otros lugares de estos 8 destinos, sí, por ejemplo, yo te digo, La Pintada es hermoso, pero entonces si queremos promover La Pintada, hay que promover que los turistas lleguen hasta La Pintada. En Colón los turistas ya están llegando. Yo creo que y lo que dice Sí, Mauricio es válido, que hay es que muy trabajar válido. para que esos turistas que ya de por sí están llegando tengan una experiencia un poco más agradable. Son las 6:50, bueno, es un cambio rapidito, el último cambio, y cuando regresemos terminamos a hablar con Iván Esquiza. Tenemos varias cosas todavía para preguntarle, así que quédense aquí, nos vemos después del cambio. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta. Vamos primero con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Gracias, Mira, Anet. y es que yo creo que hay un tema con el turismo que a veces tal vez no es complejo, porque si te pones a ver, puede haber, el autoridad de turismo puede estar haciendo todos los planes de maestros de turismo y desarrollo de turismo, pero al final si los otros ministerios y las otras oficinas de gobierno no trabajan en armonía, yo creo que el tema de turismo no debe ser únicamente la autoridad de turismo, tiene que ser un tema prioritario para el ministro de Obras Públicas, para el IDAM, para el gobierno, para seguridad. Y yo creo que eso es lo que a veces estamos fallando mucho en Panamá. Yo solo el domingo estaba yendo a un lugar antes de Cunayala y me tocó pasar por la calle que va a Cartí y tú dices que van, chuzo, Cunayala es hermoso y se promueve por todos lados y todo el mundo, yo que buceo, todo el mundo quiere ir a bucear en las aguas de Cunayala, etcétera. Pero cuando tú llegas ahí, tú dices, puta, ¿será que Sabonge no sabe que la calle está así? O cuando vas para el valle y tú dices que todo el mundo quiere ir al valle, subir la India dormida, turismo local bueno, pero cuando vas para allá tú ves esos cráteres, o el lago de la Arenosa en la Chorrera, otro destino que se ha ido olvidando, y tú ves esto, o Taboga, y tú ves que chuzo, no hay agua en Taboga, y siempre van, y yo lo digo con un conocimiento de causa, que van incluso cuando fue el ministro Skilsen a Taboga y va todo el mundo y sale, se ve bonito Taboga y la planta funciona, pero nada más tienen que irse los funcionarios para que se dañe milagrosamente. Entonces yo creo que hace fuertemente ese trabajo colaborativo con las otras oficinas del gobierno, porque al final, ¿qué le decimos? Tampoco es justo reclamarle a la autoridad de turismo por las calles de San Blas o por las calles. Entonces es un tema que yo creo que al final hace falta que se tome como materia de Estado, no únicamente de cada 5 años uno hace lo que quiere, el otro hace lo que quiere. Tiene que ser un tema de Estado. Yo creo que en eso, si bien Panamá para mí le lleva cancha a Costa Rica en cosas que ofrecer, pero Costa Rica nos sacó cancha en el momento en que vieron el turismo como un tema de Estado. Y es lo que a mí me preocupa porque al final Panamá, un país de servicio, pero que tiene esta riqueza turística, tiene todo lo que quieres, lo que cualquier turista de Europa o de Estados Unidos, de cualquier lado puede desear, pero al final cuando tú tienes esta desconexión entre instituciones, sufre el turismo. A mí me da pesar ver cómo turistas me dicen, yo nunca había visto tanta basura en una calle cuando pasan por Colón o cuando van para Costa Arriba de Colón, que tú pasas por Pilón y tienes literalmente un chuzo que yo creo que eso nomás se había visto en Haití, o la cantidad de basura en las calles entonces yo creo Se que lleva un paño entero. se lleva un paño entero. Entonces, al final, esas cosas que obviamente no se le pueden achacar a la autoridad de turismo porque la autoridad de turismo tiene que estar recogiendo la basura, eso le toca a los gobiernos locales. ¿Me entiendes? Sí, No pero tiene... tiene que ser un tema, de, como tú lo dices, tiene que ser un tema de Estado. Estado. Y yo creo que parte de la crítica que se hace precisamente, y a mí me da muchísima rabia, no por nada con Costa Rica, a mí me parece que Costa Rica es un país increíble, pero
sí arrabia uno como panameño que está en otro lado, estás en otro país y claro, la gente tiene esa idea de yo quiero ir a Latinoamérica, voy a Costa Rica, pero estamos al lado, brother, tiene mejor conectividad aérea, o sea, tienes, o sea, toda esta vaina, pero cuando ves a Costa Rica y vas a Costa Rica te das cuenta que es un país entero volcado a esa actividad turística. Es así. Listo. Ajá. Otra de las cosas que salió a relucir estos días fue el tema de qué tanto se motiva la economía interna con el tema de las fiestas patrias. Vi que la ATP sacó precisamente unas cifras al respecto, que creo que usted las debe tener por ahí a la mano, precisamente sobre cómo esta actividad y este turismo interno mejoró la economía en el país. Sí, definitivamente las fiestas patrias, todos sabemos que como panameños y los residentes de este país aprovechan estos días para recorrerlo. Y creo que en ese sentido la pandemia también ayudó a que mucha gente en ese momento que no podía viajar afuera, eh, aprovechara para conocer más de su país y enamorarse de Panamá de vuelta, ¿no? En el caso de fiestas patrias, según las cifras que aporta la Autoridad de Tránsito, ellos tienen un sistema de conteo de vehículos. Estimaron más o menos 128.000 vehículos que circularon hacia el interior en esos días y más o menos en un gasto promedio por día por persona arrojaba que el gasto total de todos estos visitantes al interior era de arriba de 100 millones de balboa, ¿no? Y en ese sentido se reportaban pues, en los diferentes destinos turísticos del país donde hemos venido conformando estos comités de gestión que nos permiten una comunicación de ambas vías. Se reportaba en la mayoría de los casos ocupación arriba de 90%, algunos más, unos menos. Perdón, ¿qué son Y estos? bueno, esto definitivamente contribuye a que cada día más el sector se viene recuperando de lo que obviamente ha sido la crisis más grave de toda la historia del turismo, ¿no? ¿Qué son estos comités de gestión que mencionó? Estos son una figura que propusimos en el plan maestro y se crean a través de acuerdos de municipales. ¿Cuál es el problema usualmente? Y tiene mucho que ver con este tema el turismo como tema de Estado, ¿no? Que están los gobiernos locales muchas veces trabajando en una dirección, el sector privado en otra y la autoridad de turismo como gobierno central en otra completamente diferente, ¿no? Okay. Y lo que se hace es crear una figura formal donde nos sentemos en la misma mesa para darle seguimiento, municipio, Cámara de Turismo local, entidades que tengan que ver con turismo de alguna forma u otra. Hay entidades que están enfocadas en la conservación de la cultura, otras que están enfocadas en la conservación de la biodiversidad. Y de esta manera le damos seguimiento a todos los proyectos que se están ejecutando. Ahora, este mes vamos a instalar un comité de gestión en la Riviera Pacífica, en el área de playas, y otro en el Valle de Antón. Y por ejemplo, en la Riviera Pacífica estamos muy enfocados en cómo se aprovecha que los vuelos nuevos de Air Transat, que llegaron a partir del 1 de noviembre, cómo se logran poner de acuerdo los actores locales del sector privado para que esa oferta se la hagan llegar a las empresas turísticas que están vendiendo los paquetes en Canadá, porque ese vuelo obviamente necesitamos que le vaya muy bien y que se mantenga en el tiempo y crezca. Y en el Valle de Antón estamos enfocados bastante en cómo lanzamos el destino como un destino de turismo de aventura. Obviamente ya el Valle tiene una trayectoria para el turismo nacional. Estamos creando un proyecto que se llama la Ruta de la Caldera, que es básicamente un sendero que le da la vuelta al antiguo cráter, que el Valle es un antiguo cráter volcánico, uno de dos cráteres habitados en el mundo aparentemente. Y ese como concepto, como marca del Valle, que estás llegando a un antiguo cráter volcánico, que puedes hacer un sendero alrededor, que puedes recorrer comunidades. Y esto lo que hace es conectar tramos de senderos como la India Dormida, el Gaital, la Piedra Pintada, la Cariguana, que muchos ya existían, pero estamos agregando infraestructura ligera, en muchos casos, una banquita para apreciar la vista, un techito para la parada de bus que está a la entrada del sendero. Y en este caso el proyecto fue de aportes de los empresarios locales del Valle, que también es algo muy positivo porque en verdad el Valle por muchos años ha sido un sitio que hay como también se refleja mucho la desigualdad, ¿no? Tienes las casas, incluso la calle de los millonarios, es increíble que hay una calle que le llamen así, que entonces cómo logra para que ahora que a todo el mundo le interesa que al Valle le vaya bien, que haya trabajo, que los guías de turismo
aprovechen el desarrollo. Estamos también capacitando 60 guías de turismo y certificándolos para que se inserten en este potencial y lo promovamos con todo, ¿no? Así que eso es parte de la idea del comité de gestión. Okay, y No, bueno, la última pregunta. dale. No, tira. Tengo una última pregunta para el ministro antes de que se vaya, que es el tema de la ley de incentivos turísticos, obviamente altamente criticada, no solamente por nosotros, sino por gran parte de la población. Ya pasó, está en ley, vamos a tener que vivir con eso. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que tiene entonces la autoridad de turismo para asegurarse que precisamente la inversión que van a hacer estas empresas se vea reflejada en mejores números para el turismo, que bueno, al final de cuentas es lo único que nos queda, ¿no? Claro, sí. Bueno, sabía que esa pregunta venía porque el tema ha sido bastante hablado. En este caso, nosotros cuando se aprobó la ley pasada, con el CONEP, que es una entidad bastante seria del sector empresarial, que realmente está interesado en ver cómo se le daba el manejo más serio posible y reglamentarlo, se habían establecido una serie de parámetros para asegurar que en la medida de lo posible la ley no se prestara para abusos, que es la preocupación de todo el mundo. Cómo los costos de construcción son razonables, lo que sea que se reporte, cómo el impacto de la ley en realidad beneficia lo más posible a las poblaciones rurales. Se establecieron una serie de parámetros y tomando en cuenta también las críticas que venían de gente sensata que realmente aportaba temas que vale la pena considerar. Había otra gente que, como todo, a veces que nada más queda en lo político, pero hay gente que genuinamente tenía preocupación O sea, de la preocupación que es se dieran si abusos, ¿no? la preocupación es si la autoridad de turismo tiene los fondos y el personal y la capacidad para poder fiscalizar precisamente lo que dice, tema de costo de construcción, el tema de uso, o sea, ¿tiene la autoridad de turismo los fondos necesarios para poder hacer esa fiscalización? La ley, recuerden, también todavía no ha sido sancionada, ¿no? Esa ley está aprobada por la Asamblea, está pendiente de esa última revisión por parte de la Presidencia de la República, y cuando se reglamente, entonces, cuando llegue ese momento, entonces se debería de revisar todos estos elementos para ver cuál es la fiscalización que se requiere. Cuando en su momento lo estábamos planificando, sí habíamos determinado que necesitábamos algunas personas adicionales en el departamento de fiscalización, pues de la Dirección de Inversiones Turísticas, para asegurar que realmente lo que se prometió en el informe, en el estudio económico que se presenta, se esté cumpliendo sobre la marcha, que es lo que al final toda la población, sobre todo, quería, que evidentemente no se burlara al Estado y a todos los panameños en ese sentido, ¿no? Así que ese tema sigue siendo algo que le estamos dando seguimiento cercano. Vamos a ver cómo termina todo, y definitivamente el tema de fiscalización, no solamente con el tema de incentivos, también el sector privado nos reclama mucho y estamos detrás de la fiscalización para que, por ejemplo, guías de turismo piratas, agencias de viaje piratas que salen a vender paquetes de turismo por internet, por Instagram, y no tienen necesariamente, pues no han pasado por los filtros, no tienen, porque un tour operador en Panamá tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, una fianza, tiene que tener una fianza para proteger también al viajero. Entonces, todos estos elementos son temas que nos corresponden y estamos detrás para asegurar que se mantenga y se cuide, ¿no? Un tema importante, aprovecha, ya no tenemos tiempo, pero el tema de las operadoras marítimas piratas de viajes en yate, peligrosísimo. Yo que me la paso en el agua he visto mucho, eso está esperando que pase una tragedia, literalmente. Cualquiera con bote quiere subir turistas y eso es muy peligroso y muy delicado. Aprovecho para, hablando de turismo, fiestas patrias, yo no puedo dejar al lado mi lado chorrerano. El 10 de noviembre es la fiesta, aunque es de las tablas de los santos, eso realmente es de Chorrera, porque en Chorrera es que se celebra. O en Así Chorrera que es la invito a sucursal de las tablas en Panamá Oeste. yo invito a todas las personas, porque yo voy a Chorrera, a ese desfile hermosísimo, es folclórico, es la mejor fiesta de Chorrera, ya está todos los chorreanos preparándose para el 10 de noviembre, así que yo aprovecho de invitarlos a que vayan y coman un buen bollo preñado, se tomen un buen chicheme y se tomen un buen seco con leche allá atrás de una carreta ahí, jalado por bueyes. Muchísimas gracias a Iván Skilsen. El título es administrador o director, no me acuerdo, solo es director, ministro, ¿cómo es Es ahora? administrador general, efectivamente. Administrador general.
turismo, eso lo cambian cada gobierno. Entonces, Sí, seguro. Muchísimas gracias por darnos su tiempo para actualizarnos en temas de turismo y espero poder seguir conversando más adentro en la temporada. Ahora viene el verano, hay muchos otros temas de turismo que tocar y que a la gente le interesan. Al final, algo muy positivo que salió de la pandemia es el interés por el turismo local. Ahora la gente todos los fines de semana quiere ir a conocer un cerro, quiere ir a meterse abajo de un chorro, eso es buenísimo. Y yo creo que hay que darle mucho impulso a eso, que no se pierda y perfeccionarlo, porque al final yo creo que lo único que nos va a salvar a los panameños no es ni el canal, porque si se acaba el agua nos jodimos, sino que es el turismo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana y nos vemos mañana. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en todas nuestras redes y el programa completo lo pueden escuchar desde mañana en Spotify. Muchísimas gracias y pasen buenas noches.